El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Sin duda que la Iglesia es madre y es maestra, pero siempre el camino lo tiene puesto en el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Las lecturas siempre tienen una unión muy perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy nos encontramos ante la muerte de Sara. Cualquiera de nosotros, cuando experimentamos este misterio de la muerte, automáticamente pensamos en una catástrofe. Es más, ni siquiera pensamos en el proyecto de Dios. No lo pensamos. Y hoy el Señor nos invita a pensar en su proyecto, no tanto en este acontecimiento que lo hemos visto y lo hemos vivido tantas veces y aún nos cuesta asimilarlo. ¿Por qué? Porque no vemos nuestra vida como un proyecto de Dios. Nos cuesta asimilarlo de esa manera. Yo creo que muy pocas veces nosotros nos levantamos, nos sentamos en nuestra cama y empezamos a orar y a darle gracias a Dios por el proyecto que Él ha puesto en mi vida, que ha puesto en mis manos como don suyo. ¿Por qué les digo esto como don suyo? Porque hoy nosotros nos encontramos con Mateo, el llamado a ser discípulo del Señor. Y Mateo significa en español don de Dios. Venía reflexionando sobre el camino, uno nunca sabe lo que le va a pasar al llegar. Venía pensando en estar en misa y el Padre me pidió que compartiera con ustedes. Y ya en el camino de Estelí venía reflexionando qué podía compartir con ustedes. Mateo, don de Dios. Y venía pensando en todos los que somos Mateos de alguna u otra manera, y que muy pocas veces vemos nuestra vida como un don de Dios y empezamos a dañarlo, a despilfarrarlo, a desfigurar ese don que Dios ha puesto en mi vida, que ha puesto en la vida de cada uno de ustedes, porque este proyecto de Dios, que es don de Él en sí mismo, nosotros lo empezamos a usar para algo que no es de Dios. Y podemos poner muchísimos ejemplos de cosas que nosotros hacemos que no son don de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros nos dedicamos al chisme, a denigrar, a la calumnia, a hablar mal de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Cuando nosotros nos dedicamos a no hacer el bien que nos corresponde, sino a ver el mal de la otra persona, a ver la paja que tiene el otro y no a ver la viga que tenemos en el nuestro. Ahí nosotros empezamos a no ver nuestra vida como un don de Dios.
El llamado que el Señor le hace a Mateo es a poner el don de su vida, el don que Dios le ha dado, al servicio de los demás. Que cuánta falta nos hace. Hoy celebramos a los catequistas en la persona de Sor María Romero. Como no quiero extenderme mucho, ustedes saben que me emociono cuando vengo a Ocotal. Solo quiero decirles o advertirles sobre una cosita. Hace como un mes me encontré allí dentro de mis libros algo que se llama Los 9 pecados del catequista. Hoy solo quiero hablarles de uno, que creo que nos atañe y nos compete a todos los aquí presentes. Es sobre el pecado de la soberbia. A veces dar tanto tiempo catequesis nos lleva a creer que lo sabemos todo. Nos lleva a veces a decir cosas que sin duda son esas pequeñas pinceladas de soberbia. Esto ya lo escuché, esto ya me lo dijeron. Y venía pensándolo y venía reflexionándolo en el camino. Y venía pensando, si nosotros tenemos tanto tiempo de leer los mismos evangelios, y los evangelios en sí mismos, en cada momento que los leemos, nos dice algo nuevo para nosotros. En cada formación que ustedes tienen, catequistas, sin duda el Señor les habla y les comunica algo nuevo. Ojalá que puedan vivir ustedes y yo de ahora en adelante nuestra vida como un proyecto de Dios, y que este proyecto de Dios se vea reflejado en nuestro testimonio, que se vea reflejado en llevar a nuestros hermanos hacia Dios. ¿Recuerdan ustedes el evangelio del día de ayer? Hermanos que no pierden la oportunidad de llevar a un paralítico a la presencia de Jesús. Nosotros estamos llamados a eso, a llevar a la presencia de Dios a aquellos hermanos que no gozan de su propio don. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.